Ecuador. En la oscuridad yo viví alejado de ti, sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí. El pecado golpeaba mi alma, fueron noches sin fin, sumergido en las profundas aguas de este mundo infeliz, mi corazón tembló. Bendito sea Dios Todopoderoso, amados hermanos, amigos oyentes y televidentes. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, amados hermanos. Bien, amados hermanos, esta noche vamos a hacer la segunda parte de este tema que es tan importante, tan interesante, bajo los términos bíblicos, bajo el Espíritu Santo, bajo nuestro Dios y Todopoderoso y el Señor Jesucristo, que es nuestro Maestro espiritual, que esta noche nos va a guiar en las palabras, nos va a guiar en los análisis mediante el Espíritu Santo. Bendito sea Dios Todopoderoso. Nosotros como hermanos, creyentes, familia espiritual, tenemos que estudiar bastante, analizar palabra por palabra para poder comprender estos versículos. Iniciamos esta segunda parte que es el tema decretos de leyes, el acta que esclaviza al ser humano, mandamientos, leyes expresados y ordenanzas. Cristo mismo lo derrumba o lo rompe tus documentos en la cruz. Son 4 documentos que siempre el ser humano lo ha esclavizado y por intermedio de por esos documentos trabajaba los mismos demonios y el diablo mismo. Por intermedio de eso. Y Cristo derrumbó eso en la cruz y quedó en vergüenza las potestades, gobernadores, etcétera, etcétera. Todo eso, hermanos, Cristo venció en la cruz con la palabra tan grande, poderosa que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso fue su caída de Satanás y los demonios que obraban por intermedio de estos documentos que estamos siguiendo estudiando. Y eso pues, hermanos, nosotros tenemos que ser agradecidos de Dios y de Cristo. Que Cristo vino a derrumbar esa pared, esos documentos, para que nos deje ser libres de servir a Dios. Ya no esclavizado bajo el diablo, porque el diablo trabajaba por debajo de estos documentos que estamos estudiando en la Biblia. Debe tener una libertad en todo general. Libertad para comer, libertad para servir a Dios, libertad para amarse uno mismo, libertad para servir al prójimo, basado en el amor. Dios es amor, Él no tiene amor, es amor Dios. Cristo, que es nuestro Salvador, que murió en la cruz por usted y por mí, y nos dio esa salvación a la humanidad. El problema es que los seres humanos hoy en día no quieren aceptar a Dios. Lo idéntico que los judíos también. Todos los judíos no aceptan a Dios todavía, a Jesucristo, discúlpeme.
pero sí alaban a Dios y sirven a Dios y viven en el Antiguo Testamento. Pero hay judíos cristianos, mesiánicos se llama eso, que significa cristianos. Esos judíos son miles y miles que son cristianos, ya son iglesias. Y los gentiles que hemos sido nosotros también somos iglesias. Y somos la novia del Cordero, que dice en el libro Apocalipsis, y Dios es el Padre que nos dio su paternidad espiritual como hijos herederos de la salvación, herederos para vivir con Él. Ese es el punto que venimos analizando estos versículos. Ahora sí vamos a iniciar en el libro Los Hebreos capítulo 7. Los Hebreos capítulo 7, versículos 18, 19 y 22. ¿Qué nos dice aquí, amados hermanos? Así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil y inútil. Para empezar, hermanos. Y aquí en la Biblia Peshitta también lo dice en 18, ya que la modificación, dice aquí, acá habla mucho más claro, ya que la modificación dice que ocurrió al anterior mandamiento fue por motivos de su debilidad y porque no era de provecho. Obviamente, hermanos, como vuelvo a repetir, todo lo que pasó en el pueblo de Israel nunca fue de provecho, porque no cumplieron todo al pie de la letra de los mandamientos del pueblo de Israel, hermano. No cumplieron, entonces no fue nada de provecho. ¿Se dan cuenta? Entonces para eso tiene que haber un nuevo acuerdo, nuevo pacto, nuevo convenio. El pasado, el pacto antiguo, es muy débil ha sido, pero el amor pesa más en el Nuevo Testamento. El amor no hiere a nadie, ni falta el respeto a nadie. El amor te fluye y hace bien. Y eres feliz con el amor. Vives mejor con esa palabra amor. Y el amor está en todo, hermano. Sales a trabajar, tienes que trabajar con amor para que te salga bien el trabajo. Vives con tu esposa y tus hijos, vive con amor y vivirás bien. Vea usted. Por eso dice, ámate tú mismo y ama a tu prójimo. Amando al vecino, amando al fulano, mengano, al amigo, al enemigo, estás bien de conciencia. Andas con la frente en alto por ese amor. En cambio, en el Antiguo Testamento eran dominados y disciplinados bajo los términos de leyes, ordenanzas y decretos de leyes, bajo en ese término de acuerdo que es el acta. Por eso el pueblo de Israel nunca pudieron cumplirlo. Y Cristo vino a demostrar el verdadero amor, cómo debemos vivir, amados hermanos. Y por eso dice aquí claramente, así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil y inútil. ¿Qué más expresión puede haber? No hay otra más expresión más grande, y aquí la Peshitta lo aclara muchísimo, bendito sea Dios de verdad. Ya que la modificación, acá dice la modificación, Cristo modificó entonces todo esto. No solamente lo ha regulado, sino lo modificó. Vea usted, por eso hermano, les demuestro esta Biblia Peshitta. La Biblia se llama Peshitta, pero es de la arameo. Les recomiendo que compren esta Biblia, es muy excelente Biblia y habla más directo y unas palabras que realmente que sobresalta por las más versiones bíblicas. Muy buena. Y aquí dice, ya que la modificación que ocurrió al anterior mandamiento fue por motivo de su debilidad y porque no era de provecho, más claro. Y el versículo 19 dice, amados hermanos, aquí a ver qué nos dice. Dice,
Pues la ley nunca perfeccionó nada, pero ahora confiamos en una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Ahí está. Miren, hermanos, la ley no perfeccionaba a nadie y no perfecciona a nadie, porque dentro de los términos de la ley había rituales que eran perjudicados los animales, número uno. Dentro de los términos de la ley había, hermanos, disciplina y orden y obediencia. El que desobedecía pecando, ópticamente era muerte en algunos casos. En algunos casos, hermano, eran castigados. En algunos casos eran, hermanos, prácticamente expulsados de la congregación de Israel. Pero está bajo el término de la ley. Entonces toda la gente en ese tiempo vivían en el temor de la ley que a Dios. A Dios no tanto, pero a la ley sí. Trataban de hacer, pero como somos seres humanos imperfectos, siempre nos equivocamos, hermano. Siempre vamos a fallar. Y por eso en la parte de la Biblia, en el 7 dice, nada fue de provecho. Claro que sí, era muy débil. Pero hoy tenía que, vuelvo a repetir, como dice en la Biblia, Cristo tiene que derribar esos 4 documentos para que alcance la salvación a toda la humanidad y tenemos mejores promesas. Qué tremendo versículo. Entonces dice aquí, mire, pues la ley nunca perfeccionó nada. Claro que sí, nada. Pero ahora confiamos en una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios, hermano? Por intermedio de Cristo y por la fe. Y a Dios le agrada y te justifica tu acción. La acción que tú haces es tener fe en el Hijo de Dios. Y te justifica solo por esa acción. Por favor, no lo agrupemos todas las acciones, no. Solamente por la acción de tener fe en Cristo, por esa acción Dios te justifica. Tremendo. Y aquí en la pechita dice, por ejemplo, en el 19, porque la ley nada perfeccionó, pero se introdujo una esperanza mayor que ella en su lugar, mediante lo cual somos sacerdocios a Dios. Otro tremendo dato. ¿Por qué somos sacerdocios? La iglesia son sacerdotes, reyes y sacerdotes. Es la iglesia que dice en el libro Apocalipsis. Ese es el punto. Y aquí lo dice claramente en esta Biblia aramea. En cambio aquí en nuestra Biblia contemporánea dice en esta manera: pues la ley nunca perfeccionó nada, pero ahora confiamos en una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Dice, ¿cómo te acercas a Dios, hermano? Por intermedio del sacerdocio. El sacerdote que hace está pendiente de Dios. El sacerdote está directo con Dios para conversar. Por eso nosotros nos postramos y oramos el Padre Nuestro, para ir directo al Papito Dios y conversar con Él en espíritu y en verdad. ¿Y Cristo qué dice? Oréis en esta manera. También dice Cristo que debemos encerrarnos en nuestro aposento y orar con papá, con Dios en secreto. ¿Quién lo hace? Solamente los sacerdotes hacían en el Antiguo Testamento. Pero ahora nosotros somos sacerdotes porque somos iglesia. Además somos templos del Espíritu Santo, entonces tenemos la potestad de ser sacerdotes y por eso, por ser sacerdote, nos acercamos a la presencia de Dios. Gracias a quien, hermanos, por poner la fe en Cristo y Dios te justifica. Aparte que Cristo derramó una sangre sacerdotal y nos da derecho
de ser sacerdotes la iglesia. Aparte que Cristo derramó una sangre de un rey y nos da derecho de ser reyes, también la iglesia. Qué tremendo, hermanos, este libro aramea, qué excelente lo dice. Veamos en el versículo 22 que nos dice aquí. Debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Ahí está. Debido al juramento que Dios hizo con Abraham, la promesa, ahora esa promesa nos alcanza a la iglesia, a los gentiles y a judíos, a un solo pueblo llamado iglesia. Y tenemos una mejor esperanza por el nuevo pacto de Cristo Jesús. Lo dice claramente aquí. Debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Vuelvo a repetir, hermanos. Lo dije la vez pasada, siempre en mis temas le menciono eso. Miren, hermano, acá hay un punto. Jesús es el notario público, espiritual. Por ejemplo, nosotros aquí en este mundo, quieres hacer un negocio de compra y venta por cualquier cosa, terreno, carro, qué sé yo, te vas al notario público primeramente, ¿es cierto?, para hacer la venta y la compra. El notario público es un notario público jurídico, es jurídico, con todos los estándares de ley. Está un hombre preparado y capacitado para garantizar cualquier negocio que haga cualquier persona. Vea usted. Entonces, este notario da la cabalidad de un negocio que es legal, jurídico y de ley, con su firma. Pues del notario lo que cuesta es su firma. Y a Cristo, ¿qué le costó, hermanos? La muerte, derramar su sangre para que le dé cabalidad y legal el nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento. Lo idéntico está pasando eso. Entonces, Cristo, como es el notario espiritual público, garantiza este acuerdo que nos va a ir mejor con las promesas excelentes. Qué tremendo, amados hermanos. Por eso es bueno analizar. Aquí en la pesita que nos dice aramea, a ver, veamos, 22. A causa de todas estas cosas, este es un mejor pacto, de cual Jesús ha venido a ser su fiador. Ahí está, por no decir notario, su fiador, dice ahí. ¿Ah? Él es el garante. Él garantiza nuestra salvación. Él garantiza de llevarnos a la vida eterna. Por algo dice, yo soy el camino. Por algo dice, yo soy la verdad. ¿Por qué? Porque Él garantizó este negocio, que es el Nuevo Testamento. Y si igual en este mundo, por ejemplo, compra y venta, te vas al notario, te pide los requisitos de la venta y documentos del comprador. Le hace legalidad con su firma y está la verdad ahí. En ese acuerdo hay una verdad. Que cualquier instancias públicas te defiendes con ese documento. ¿O no es así? Lo idéntico Cristo también. En cualquier instancia que el diablo levante polvo, Cristo es la verdad. Y Él es que nos garantiza este acuerdo, hermanos, entre judíos y gentiles para ser un pueblo de Dios y llevarnos a la vida eterna. Qué tremendo versículo, hermanos, tremendo. Ahora veamos otro libro más en los Hebreos, capítulo 10. Capítulo 10, vamos a ver, hermano, a ver qué nos dice ahí. Capítulo versículo 10:1, a ver qué nos dice ahí. 10:1, 9, 10, 14 y 18. Dice: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar
Ahí está, hermanos. Y aquí en la Biblia aramea dice, porque la ley, habiendo tenido en sí misma la sombra de las cosas buenas, venideras, no era de la sustancia misma de las cosas, por la cual, aunque eran ofrecidos los mismos sacrificios año tras año, nunca pudieron perfeccionar a los que los ofrecían. En pocas palabras, a la conciencia. Y mire, vamos a ese punto. Primer punto dice, este sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. Solamente fue, hermanos, una sombra por las cosas buenas que ha de venir. ¿Qué vino? Cristo. Asumió todo esto. En el Antiguo Testamento simplemente era una sombra. ¿Por qué? Estaba plasmado en un solo pueblo, en un país. Pero ahora viene Cristo, es a toda la humanidad. Alcanza la salvación. Mire, tremendo versículo, eso es lo que dice. Y el versículo 9 que nos dice aquí, bendito sea el Señor, dice en el 9, luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Cristo vino, anuló el primer pacto del Antiguo Testamento. Anula ese primer pacto para que entre en vigencia el nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento. Es igualito que la compra y venta. Voy a poner de ejemplo de compra y venta. Por ejemplo, voy a poner mi ejemplo, mi persona. Vendo un terreno a una ex persona, me voy al notario, obviamente hago los convenios, el arreglo. Al pasar mi terreno al nombre de tal persona, lo que era mi nombre, ese documento ya es inútil, ya no sirve. Pasó a ser obsoleto, ¿o no es así? El antiguo pacto estaba en el nombre de Dios, de Jehová, o en el nombre de Yahweh. Pero en el Nuevo Testamento ya pasa en el nombre del nuevo propietario, que es Cristo Jesús. Pasa a tener nuevo propietario el Nuevo Testamento, es Cristo. Entonces el primer dueño, sus documentos ya pasó obsoleto, hermano. Estoy poniendo un ejemplo. Yo vendo mi terreno, pasa al segundo dueño, yo ya no soy dueño. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mis documentos que yo tuve de ese terreno ya no vale, porque no soy el dueño. En la Biblia espiritual también es idéntico. Cristo vino, tenía que anular el primer acuerdo y tomar esa posición en el Nuevo Testamento con nuevo acuerdo, en nuevo pacto. Entonces Cristo es el dueño de la salvación. Cristo es dueño de las mejores promesas. Cristo es dueño de nosotros, incluyendo Dios mismo, porque Dios dice, pagó el sacrificio y pagó un alto precio, fue Dios. O sea, todo esto había un mutuo acuerdo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, para hacer todo lo que estamos estudiando hoy por hoy. Eso es lo que vengo poniendo este término, digamos, este estudio para poder comprender y entender lo que dice. Mire, en el 9 lo dice claramente aquí. Y aquí en la pesita que nos dice el versículo 9, bendito sea Dios. Dice, y esta es la figura en aquel tiempo. Eran presentadas ofrendas, sacrificios que no podían hacer perfecta a la conciencia del que los ofrecía. Ahí está. Ahora veamos, hermano. Estas ofrendas ya se anuló en estas leyes expresados, o en los decretos de ley, en las ordenanzas. Y se anula el acta.
de acuerdos para que pase vigencia el nuevo pacto. Porque las ofrendas, sacrificios, a nadie podía quitar la conciencia, no lavaba la conciencia. No perfeccionaba a las personas que ofrecían sacrificios. Ese es el punto, hermanos. Pero aquí vengo analizando, hermanos, qué hacemos con este pueblo Israel que hay en el Perú y en otros países. Están ofreciendo sacrificios, matando animales. Y aquí en la Biblia dice que no quita la conciencia. O sea, tú ofreces un animal por enfermedades, pero eso no te quita la conciencia, que siempre al ser humano está la conciencia sucia y cochina. No puede lavarte. Pero la sangre de Cristo sí te lavó la conciencia. Porque la sangre de Cristo es santo, puro, sin mancha. Y Cristo mismo también es Dios mismo, o sea, es Dios mismo, más claro. Cristo es el mismo Dios. Porque en la palabra dice que Dios se hizo hijo de hombre y vino con un nuevo nombre que es llamado Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ahí está en el libro de Isaías, dice Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y cuando nació, vino con un nombre llamado Jesús de Nazaret. Tenía que venir con ese nombre de Jesús de Nazaret para que tenga un concordato con la cruz y un concordato con los cristianos también. Jesús Cristo. ¿Por qué se le dice Jesucristo? Porque está clavado en la cruz. Y por esa cruz somos también cristianos nosotros. Cristo y cristiano el mismo sinónimo. Vea, todo hasta su nombre tiene, hermano, razón, uso, razón y lógica, que hay un porqué. Si hubiera venido con el nombre de Emmanuel, no concordaba con la cruz, no concordaba con lo que somos la iglesia. Ahí está el punto. No concordaba, hermanos. Entonces aquí dice claramente, hermanos, en este versículo, luego dijo, aquí estoy y yo he venido a hacer tu voluntad. Cristo mismo se ofreció. Dijo al Padre, a Dios le dijo, Padre, me voy a la tierra a hacer tu voluntad. Tú no quisiste ofrendas ni sacrificios de machos y cabríos. No te agradaron, pero aquí estoy yo para ofrecerme como un sacrificio en tu honor, Padre eterno. Eso es lo que dijo Cristo. Y eso a Dios le agradó, al Padre. Y por eso Jesús vino a entregar su vida por los creyentes, judíos y gentiles, hermano. Por eso vino Cristo. No vino por otro más. A derrocar al enemigo, que era el mismo diablo que gobernaba en el pueblo de Israel, por intermedio de estos 4 documentos. Leyes expresadas, decretos, ordenanzas y el acta que estaba ahí, escrito en mutuo acuerdo, expresado. Sigamos con el versículo 10. Ahora el versículo 10 que nos dice aquí, bendito sea Dios. Dice, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Esa es la voluntad de Dios. Primero Cristo se ofrece y Dios le dice, el sacrificio de Cristo es para que nos convierta santos por una sola vez. No como los católicos que hacen misa y la hostia y ahí hablan de la sangre. Cristo no muere año tras año. No como los israelitas que aquí también hacen el día de abril, el mes de abril, derraman sangre, espían.
y todavía ofrecen para perdón de pecados. Dígame, invalidando la sangre de Cristo. Y aquí dice que Dios le agradó por el sacrificio de Cristo hacernos santos por una sola vez y por única vez y para siempre. No dice otra cosa, hermanos. Dice en el versículo 10, qué tremendo versículo, ¿verdad? Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. La iglesia es santa, por eso en la Biblia nos exige que vivamos en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la Biblia, en el Nuevo Testamento. Entonces acá hay una razón y de justicia. Vivir la iglesia debe vivir en la justicia, obedeciendo y practicando, y vivir en la voluntad de Cristo y de Dios en espíritu y en verdad. Qué tremendo. Sigamos en el mismo capítulo. Vamos al 14, ve qué nos dice. En el 14 nos dice también aquí para entender, amados hermanos. Aleluya. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que están haciendo santos. Ahí está. Dice, aquí vemos en el versículo que una sola vez nos hizo santos y para una sola vez para siempre. Y aquí en el versículo 14 lo complementa, pues mediante esa única ofrenda, está hablando de Cristo, su ofrenda, única ofrenda de Cristo, vea usted, Él perfeccionó para siempre a los que están haciéndose santos. Acá habla un proceso de santidad. Vivamos en santidad quiere decir que hay un proceso, hermano, regenerarte y dejes los malos hábitos, las malas costumbres, todo, tu mal carácter, de todo, etcétera, etcétera, te vas santificando de poco a poco, hasta que llegas a complementar ser santo. Ahí llegas recién ser santo. Por intermedio de la ofrenda de Cristo, hermanos. Por intermedio de la sangre de Cristo nos lavó, nos santificó, nos lavó la conciencia. Como vuelvo a repetir, ahora nosotros tenemos la libertad de servir a Dios y a Cristo. Es por la conciencia, con los 5 sentidos. ¿Qué quiere decir? Piénsalo bien cómo vas a servir a Dios. Y hay unos versículos dice, mejor es no haber conocido la verdad. En pocas palabras dice, mejor no haber conocido a Cristo, porque Cristo es la verdad. En otra versión bíblica dice, mejor no haber conocido la justicia. ¿Y quién es la justicia? Es Cristo mismo. Qué tremendo, hermano. Y aquí en la pechita que nos dice, a ver, bendito sea Dios, en el 14 que nos dice, aleluya. Cuánto más pues la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Ahí está más claro que el agua. Más clarito que el agua, y está en esta Biblia aramea. Vale, léelo para comprenderlo esto. Miren lo que dice aquí. Cuanto más pues la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. ¿Y qué hemos leído aquí? Aquí estoy para hacer tu voluntad, dice ahí. Y se ofreció por el Espíritu eterno. Él mismo se ofreció, Cristo, acá estoy yo, para ser ofrenda. Ser una ofrenda. Como dice en tu palabra, no te agradaron las ofrendas de machos y cabrillos. Pero ahora yo estoy acá, dice Cristo. Y aquí lo dice, por el Espíritu Santo eterno, Cristo recalca. Fue la ofrenda perfecta. Sí mismo, sin mancha, Dios purificará nuestra conciencia. Número 1. Dios mismo purifica nuestra conciencia.
Vea usted, de obras muertas. ¿Cuáles son obras muertas? De pecado. O sea, quiere decir que Dios mismo te limpia tus 5 sentidos, la mente. Te va a limpiar para que sirvamos al Dios vivo. Y en la Biblia dice, nadie verá al Señor con un corazón sucio o la mente sucia. Vea lo que dice, qué tremendo versículo. Y el siguiente versículo dice, 18. Dice, y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. No hay sacrificio por perdón de pecados. Ya no hay ofrendas por pecados. Ya no hay, está hablando de una palabra, hermanos, plural, sacrificios. No dice sacrificio. Dice sacrificios. Mira lo que dice. Cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. 2 palabras dice. Cuando los pecados han sido perdonados. Está hablando plural. No hay más. Hacer más sacrificios. No solamente sacrificios por los pecados. Ya no hay ofrendas quemadas. No hay. Ya no hay palominos, ni corderos, ni ovejas, ni machos cabríos. Ofrecer al Señor en quemadas, en holocaustos, más claro. Holocaustos y sacrificios. Porque acá dice, ya no hay más ofrendas, ya no hay más sacrificios. Está hablando plural, porque si fuera solamente por perdón de pecados, dijera, ya no hay más sacrificio. Ahí si dijera singular. Pero acá está hablando plural. Entendamos el acento de este habla. Dice pluralizado. No hay más sacrificios. Ese es el punto. Y aquí en esta Biblia aramea, ¿qué nos dice? Había respectivo de eso en el versículo 18. Bendito sea el Señor. Dice, por eso ni siquiera el primero fue establecido sin sangre. Bueno, aquí no concuerda en el versículo 18. 18. Bendito sea el Señor. Estaba en un versículo, capítulo erróneo. 10:18 dice, escúcheme, así que donde hay perdón de pecados, no se requiere ofrendas por los pecados. Ahí está. Así que donde hay perdón de pecados, ya no se requiere ofrendas por los pecados. Ya no se requiere sacrificio por los pecados, por ninguna índole. Porque está hablando plural, no está hablando singular. Sigamos otro libro más. Vamos a Gálatas, capítulo 3. Bendito sea el Señor. Gálatas también nos va a hablar en capítulo 3. Bendito Todopoderoso. Acá está Gálatas 3. Está después de los Hebreos, si no me equivoco. También nos habla ahí a repetir lo que venimos mencionando en estos momentos, amados hermanos. Gloria al Señor. Bueno, no está. Gálatas capítulo 3. A ver, vamos a ver. Quisiera leerlo en este libro. 2 Corintios. Bendito sea el Señor. 2 Corintios, no, gloria al Señor. Ahí vamos a ver, porque me gusta hablar con este libro que es aramea para poder comprender más mejor que comparando con otras Biblias. A ver, dice aquí, amados hermanos, vamos a escuchar en los Gálatas 3, 8, 9, 10, 11. A ver qué nos dice. ¿Qué nos dice, amados hermanos, aquí? A ver, gloria al Señor. 8. Dice en esta manera: es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos
a sus ojos a los gentiles. Por causa de su fe, Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. ¿Ve? Todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Gloria al Señor. Vamos a analizar ese medio. ¿Cuál es ese medio? Amados hermanos, ¿se recuerdan cuando Abraham vivía en los caldeos? En los caldeos vivía Abraham con toda su familia, papá, mamá, hermanos, hermana. Bueno, Abraham no era cualquier persona, era un hombre pudiente. Su familia eran pudientes, economistas, bueno, crianderos de animales, agricultores, todo eso. Y Dios le dice a Abraham: deja tu parentela y sígueme. No, le dice: deja tu parentela y te mostraré a dónde vas a ir. Ahí se arranca el primer punto de la fe. Pero Abraham no lo vio. ¿Quién le habló? Solamente alguien le susurró el oído. Le susurró el oído, hermano. Dios no se presentó en persona. Le habló en los oídos: deja tu parentela y te mostraré a dónde vas a ir. No le dijo que te vas a ir a Canaán, a otro sitio, no. Y ahí donde se inicia la primera fe de Abraham, el inicio de la fe. Entonces Abraham decide dejar su parentela, ir con todas sus pertenencias, y le siguió su sobrino llamado Lot. En la trayectoria del camino, Dios le lleva a Canaán. Y en Canaán le dice Dios a Abraham: por intermedio de ti serán bendecidas las naciones del mundo. ¿Por qué? Por obedecer, número uno, y poner fe en una debilidad que ni él sabía quién es. Él no sabía quién es, porque apenas Dios lo susurró el oído. Y obedeció y puso su fe en esa creencia sin saber quién es. En una debilidad. Solo para escuchar un susurro en los oídos, obedeció Abraham. Ahora dígame, ¿y nosotros cómo estamos, la iglesia? Casi idéntico. Primeramente, a Dios no lo conocemos. Solo le sentimos por su Espíritu Santo que Él existe. Y tenemos fe en Dios, en ese Creador. Dios para nosotros es una debilidad que abarca nuestra creencia y la fe. Lo idéntico que Abraham. ¿Qué sucedió? Creemos en Dios Creador, que creó los cielos y la tierra y la mar y todas las cosas. Y nos creó a nosotros también, al ser humano. Estamos lo idéntico. Y también a Cristo no lo conocemos, pero la sentimos por su Espíritu Santo. Y sabemos por fe, sabemos que a Cristo lo llevamos en el corazón. Por fe llevamos a Dios en el corazón y espíritu y en verdad. Y por fe sabemos que Dios nos ha regalado, nos ha bendecido. Igual que Dios le bendice a Abraham y le dice: por intermedio de ti serán bendecidas las naciones. Ahora, ¿qué bendición nos ha traído, hermano? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una bendición para la iglesia. A reemplazar las leyes, a reemplazar estos decretos de leyes, lo reemplazó con el amor y con la justicia. Vea. Y por algo dice en la Biblia que mis mandamientos escribiré en su corazón. Ya no necesitarán que eduque un maestro o alguien,
pastor, ya no. Porque se regala esa bendición que vino, es el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros en el corazón. Él es quien te hace recordar los mandamientos. Vea, reemplazó a los mandamientos físicos el Espíritu Santo. Hoy en día sabemos los mandamientos de memoria. Nunca olvidamos, gracias al Espíritu Santo, que está escrito en las tablas del corazón. Ese es el regalo que prometió Dios a Abraham. Y se llega a cumplir hoy en día, que es la prestigiosa, galardonada, es la iglesia, llevar el Espíritu Santo, que es 10, que quiere decir que Dios mismo ya habita en este templo, que es tu cuerpo. Cristo mismo habita en este templo, en espíritu, en este templo del ser humano, del cuerpo. Mire cómo se viene a cumplir todo esto. La pregunta es, ¿dónde quedan estos sinvergüenzas que tienen Cristos aquí en la tierra? ¿Dónde quedan que los que viven en el Antiguo Testamento y obviando el Nuevo Testamento? Dígame, ¿dónde queda esta gente? Esas personas, esas congregaciones que tienen Cristo aquí en la tierra, les ha metido el mismo diablo, está gobernando dentro de ellos y les ha desviado del camino. En cambio, la iglesia está guiada por el Espíritu Santo de Dios. Pues ese regalo también es un regalo. Y la promesa de Dios con Abraham. Porque ahí dice, por medio de ti, las naciones serán bendecidas. ¿Y qué bendición nos ha llegado? El Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Mire que desarrollando el tema se llega a comprender mucho más mejor. Por eso nosotros tenemos que valorar al Espíritu Santo y respetarlo al Espíritu Santo, obedeciendo en la subconsciencia que tenemos, que es la mente. Sigamos en Gálatas 9, 10, a ver qué nos dice en el 10. Pero aquí en Pesita quisiera leerlo también en el 9, que nos dice: y cuando reconocieron la gracia que me había sido dada, Jacob, bueno, estamos en 3, bendito sea, acá dice 9. De manera que son los creyentes los que son bendecidos mediante el creyente de Abraham. Ahí está lo que vengo explicando, hermano. De manera que los creyentes son bendecidos mediante la fe de Abraham. Acá habla más claro, creyentes. ¿Y qué es bendición? Hemos mencionado que es el Espíritu Santo. Es la bendición que nos ha enviado. Dios cumplió con su promesa para la iglesia. O sea, la iglesia no es cualquier cosa, hermanos. La iglesia es algo especial. La iglesia son las niñas de sus ojos de Dios. Es la iglesia, hermano. La niña de sus ojos de Dios. Y la iglesia es la novia del Hijo de Dios, que es el Cordero. ¿Qué más privilegio tiene la iglesia? Dígame. ¿Qué nos exige? Solamente que vivamos en santidad y nos vestamos de justicia y pongamos ese vestido de novia para ir a las bodas. Algo sencillo, algo práctico. Pero el diablo siempre nos golpea para desviarnos del camino, hermanos. Ese es el problema. Y aquí lo dice claramente en este versículo. Cuando reconocieron, cuando dice en este versículo, de manera que son los creyentes los que son bendecidos mediante el creyente de Abraham. Vea, y en el 10, porque los que son de la obra de la ley están bajo maldición, porque es escrito: maldito todo aquel que no ponga por obra todas las cosas que están escritas en esta ley. Ahí está el problema. Una ley desobedeces, ya eres maldito. Solo por una ley que tú no lo pones en práctica, ya estás maldecido bajo
bajo de Dios. Y aquí, acá en esta Biblia, ¿qué nos dice? A ver. Acá, por ejemplo, dice en el versículo 10. Sin embargo, los que dependen de la ley, acá habla más claro, vuelta de nuevo. Los que dependen de la ley, escúcheme, de la ley para ser justos ante Dios, están bajo la maldición de Dios. Porque las Escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de estos mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Vea. ¿De qué libro está hablando? Del acta. El acta. El libro se refiere al acta que está escrito. Y también se refiere a los 5 libros de Moisés. Se refiere exacta. Entonces, ¿qué hacemos, hermanos, con tanta gente que es torcida y chueca, caminando en un camino desviado, no en lo correcto? Se creen que están haciéndolo bien ofreciendo las ceremonias. Se creen que están haciendo bien. Dicen, esto no comas, sin demás por otro lado están comiendo. Entonces, están bajo maldición esas personas. Esos pueblos que critican, que ponen términos de ley, de ordenanzas humanas, hermanos, están bajo maldición de Dios. Y ese es uno del pueblo de Israel que tiene ese problema, los israelitas. ¿Cuándo rayos los israelitas van a salir adelante? Dígame. Siempre tienen problemas y viven en la extrema pobreza la mayoría. Porque viven bajo la maldición de Dios. Poniendo en práctica las leyes expresadas. Y mientras que acá dice que las leyes expresadas ya está crucificado en la cruz juntamente con Cristo. Ahí está el problema. ¿Por qué rayos no estudian la Biblia? Dígame, ¿por qué rayos no se empapan con la teología bíblica? Ese es el problema que lo que venimos mencionando. Lo dice claramente en este siguiente 11. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por entrar de cumplir la ley, que las Escrituras dicen es por medio de la fe que el justo tiene vida, no por las leyes. El justo tiene vida es por la fe en Cristo Jesús. Ahí somos justificados por la fe, no por las leyes expresadas o decretos de ley, ordenanzas o por el acta. Vea. Y hay sentido, pues, hermano, porque el acta ya pasa a ser obsoleto. Porque Cristo puso una nueva acta, nuevo convenio, que es el Nuevo Testamento. O sea, el libro Nuevo Testamento tiene peso legal por encima del acta, que es los 5 libros de Moisés. Tiene más peso legal. Y Cristo hizo un acta, el Nuevo Testamento. Porque la Biblia dice está en vías de desaparecer. ¿Qué quiere decir? Que hay todavía algo que obedecer a Dios. ¿Cuál es? Adorar a Dios, servirle a Dios, reconocerle a Dios, honrarle a Dios. Y muchos términos se puede hablar, pero hay cosas que ya no se practica, ya no. Hay cosas que pasaron ya a ser obsoletas de esa acta. Porque en el Antiguo Testamento habla de los mandamientos. Sí, hay que practicarlo. Haz el bien y cumplirás la ley, los mandamientos. Mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es un mandamiento que está prohibido practicarlo. En vez de esos ídolos, reemplaza a Cristo, a los gentiles. Dejas la idolatría
y pones a Cristo, que es vivo y verdad, y es el mismo Dios. Qué tremendo. Aquí en la pechita dice, por ejemplo, en el 11, dice, pero cuando Cefas vino no, en el 3, discúlpeme, siempre me desvío. 11 dice, es evidente que nadie es declarado justo por la ley ante Dios, porque está escrito, el justo vivirá por la fe, y punto. Vea, el justo vivirá por la fe. 12 y 13, ¿qué dice? No obstante, la ley no procede de la fe, sino el que ponga por obra las cosas escritas en la y vivirá por ella. Ahí está. Habla de dos caminos. De la ley no procede la fe. No procede, hermanos. De la ley procede obediencia y practicarlo. En cambio, por la fe ya no entra la ley, entra el amor y tener conciencia cómo vas a servirlo a tu Dios y a Cristo en espíritu. Y para eso está el Espíritu Santo, para que trabaje en tu conciencia y haga bien las cosas, hacer bien las cosas. En la ley que sirve solamente obedecer y práctica. Pero nadie se justifica ante Dios. Seguimos siendo pecadores. Porque ante la ley no hay la mente. ¿Cómo servirle a Dios con la mente? En cambio, en el Nuevo Testamento Cristo puso la mente, que los 5 sentidos, y por conciencia sirvas a Dios. Y en el 12 dice, no obstante la ley no procede de la fe, sino que el que ponga por obra las cosas escritas en la vivirá por ellas, claro. Muchos hermanos dicen, hermano, obedece los 10 mandamientos, tienes vida eterna, tienes vida. Obedece los mandamientos, las leyes, dígame, vas a tener vida. ¿Cómo confunden mandamiento con leyes? Una tremenda confusión. Y eso pues aquí no dice eso. Acá por ejemplo en el versículo 10 dice, sin embargo los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Porque las escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de estos mandatos, que están escritos en el libro de la ley de Dios. Que queda claro que entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratarse de cumplir la ley, ya que las escrituras es por medio de la fe, que es justo y tiene vida. Vea usted, ya en el 12 dice de 2 caminos. De la fe es muy diferente del camino, y de la ley que dice es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. O sea, por la ley, hermano, cumples al pie de la letra, al milímetro de la ley, tienes vida eterna, vivirás. En cambio, por la fe es muy fácil y sencillo. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley. Ahí está. Camino de la fe, pones la mirada en Cristo, pones fe en Él, en Dios, y empiezas a vivir como Cristo vivió, en el amor, en la justicia, en la piedad y en la misericordia, y todo estará bien. Ese es el punto. Sigamos con este versículos. Veamos 13, 14 y 19 en el mismo libro. 13, 14 y 19. Dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Ahora sí entendemos. Cristo nos ha rescatado de la ley dictada. No es mandamiento. Dictado de Dios también, porque Dios todo está manejado por Dios. Nada se mueve aquí sin el permiso de Dios. Pero son dictados. Dictados, no son mandamientos.
Porque dice aquí, mire, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Ahí está, ¿ve? O sea, esa ley es una maldición, era para el ser humano en el pueblo de Israel. Era una maldición, una desgracia, porque con esa ley se derramaba tantísima sangre. Con esa ley se mataba, asesinaban. Incluso dentro de esa ley hay reglas de guerras entre tribus, etcétera, etcétera. ¿Por qué dice maldición? Porque los demonios estaban ahí manejando esas leyes. Por algo dice maldición. Mire lo que dice aquí. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Por qué cargó Cristo eso? Porque rompió esos 4 documentos. Anuló el acta, que es el Antiguo Testamento, los 5 libros de Moisés, lo anuló, o sea, lo bajó de valor. No está tampoco desaparecida, no quisiera que comprendan mal. Lo bajó de valor y anuló estos 4 documentos, que es leyes expresadas, decretos de ley y el acta. Bajó, anuló tantas cosas que estaban escritas ahí, que dice aquí, dictados. Anuló. Tenía que romper esos documentos para que todas esas cosas asuma Cristo la responsabilidad. Es igualito que aquí en la tierra, por ejemplo, una persona rompe un documento jurídico. ¿Qué hace el Estado, el gobierno, la ley del Estado? Te demanda, hermano, el dueño de ese documento. Te hacen pagar, no sé cómo, pero te hacen pagar, sí. Porque es un documento que tiene peso legal. Lo idéntico fue aquí. Cristo rompió esta ley, tenía que pagar él, pues, en la cruz. Romper este decreto de ley es un documento que tiene peso legal en el Antiguo Testamento. Como lo rompió ese documento, tenía que pagar él. Ah, ya que tú rompiste tus documentos, paga. Llévate todas las fechorías de los otros hermanos para perdón de pecados. Tiene un consenso, un porqué, hermanos, eso. Porque acá lo dice. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado, dice, ¿ves? Colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición. O sea, cargó sobre sí todos estos 4 documentos. Cargó él, hermanos. Para darnos vida. Nos libró de esa esclavitud, de maldición. Vea que tanto fue el amor de Dios, que su Hijo pagó los platos rotos, hermano, para darnos vida y ser libres de esa esclavitud del diablo. Porque bajo esos términos estaba el diablo gobernando también, no solo Dios. De nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Claro que sí. 14 dice: mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Lo que me mencioné hace instantes. Hace instantes les mencioné que el mejor regalo, la bendición que hemos tenido, el Espíritu Santo. Ahora aquí lo confirma. Vea, lo confirma. Dios nos ha dado el Espíritu Santo a los gentiles y a judíos, mesiánicos, y a los que aceptan a Cristo. Y nos arma un pueblo que es iglesia. Acá no hay israelita, pentecostés, adventista, testigo de Jehová. No hay ningún nombre. El nombre perfecto del pueblo de Dios se llama iglesia. ¿Y quiénes son las iglesias? Las personas. Porque cada persona es un templo del Espíritu Santo.
Y donde nos reunimos es casa de adoración. Eso quisiera que entiendan. Es casa de adoración. Veamos aquí en este libro arameo que nos dice, a ver, 13. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley, hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. 14. Para que la bendición de Abraham fuera sobre los gentiles por medio de Jesucristo y nosotros recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Ahí está, hermano. Y la fe que es de Abraham. Se inicia ahí la fe. Tremendo este versículo, hermano. 14, veis que nos dice aquí, bendito sea el Señor. Mediante Cristo Jesús Dios bendijo a los gentiles. Ya hemos leído, gloria al Señor. 19 entonces. Vamos con el versículo 19, gloria a Dios, que dice aquí. Entonces, para que se entregó la ley, fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido por medio de ángeles, y Dios entregó sus leyes a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahí está. Ahí está el sentido, hermanos. Estas leyes fue creadas hasta la llegada del Hijo de Dios, el prometido. Hasta allí dice acá textual que llegó las leyes. De ahí en adelante ya no hay leyes para poder practicarlo nosotros, hermano. Ya no hay. No hay derecho de practicar esas leyes. Porque dice, las leyes fueron hechas hasta la llegada del Hijo prometido, que es Cristo. Aquí en la aramea, ves que nos dice en el 19, dice, entonces para que es la ley, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la simiente a quien había sido hecha la promesa, y la ley fue dada mediante ángeles por mano de un mediador, Cristo. La ley fue en el Antiguo Testamento, por intermedio de ángeles recibió Moisés. Dice aquí textual, pero simplemente llega hasta la llegada de Cristo. Llegó Cristo a la tierra, hasta ahí tenía fuerza de ley. Pero Cristo vino, asumió todas esas responsabilidades y esas leyes ya no valen para nada. Fue rotas esos documentos. Bendito sea el Señor. Vamos a ver otro libro más. Nos vamos al libro Romanos capítulo 3. Creo que vamos a repetir ese versículo. Vamos a ver, bendito sea Dios. Romanos capítulo 3. A ver qué nos dice. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a ver, hermano, ahí que nos dice, para comprender mucho más mejor lo que venimos analizando en estos momentos, es los decretos de ley, leyes expresados, todo eso. Entonces vamos a analizar Romanos capítulo 3, versículo 3, versículos 20, 21, 22, 23 hasta 20, o sea, de 20 a 24. A ver qué nos dice, amados hermanos, aquí en Romanos de 20 a 24. Escúcheme que dice aquí, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer que la ley exija. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Estamos repitiendo ese mismo capítulo. Ya hemos entendido que ese capítulo es contundente, que nadie es justo mediante la ley. Eso quisiéramos comprender y entender, hermanos. Nadie. Acá somos justos mediante la fe. En Cristo Jesús llegaremos a ser justos delante de Dios.
Porque dice claramente, amados hermanos, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley demanda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Claro que sí. La ley es el espejo. ¿Qué clase de personas somos? La ley es para analizarnos qué clase de personas somos. Por la ley se descubre el pecado, el bien y el mal. Y por la ley te ves realmente lo que haces en tu vida diaria. Para eso existe la ley, hermanos. Pero ahora ya tenemos la ley hecho justicia, que es Cristo. Vea, y Cristo nos dejó sus propias leyes en el Antiguo Testamento. Porque esta ley es antigua, que pertenecía solamente a un solo pueblo, que es Israel. Pero ahora Cristo nos ha sacado leyes que pertenecen a toda la humanidad. El que se somete a obedecer a Dios y pone su fe en Cristo Jesús. Esa es la ley. Quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que, viendo esas palabras que dice, pues tenemos que mejorar. Ahora dígame, ¿la ley dónde está? Que es el Espíritu Santo. La ley está en el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Él trabaja dentro de ti, en tu conciencia, qué hacer o no hacer. En la mente trabaja el Espíritu Santo. Por ejemplo, la ley que dice en el Espíritu Santo, no mentir. Letra, hermano, puedes leerlo y te olvidas. Pero si el Espíritu Santo está dentro de ti, donde estés, hermano, te va a hacer recordar. No olvidas fácil. No chismear, por ejemplo. Esa ley está en espíritu. No chismees, y donde sea te acuerdas, no hablar mal del prójimo, porque el Espíritu Santo está allí. Reemplazó a la ley. Reemplazó. En pocas palabras, Dios mismo te hace recordar, hijo, no hables mal de tu prójimo, porque Dios es espíritu. Hijo, no mientas. ¿Quién te dice? Es Dios mismo por intermedio del Espíritu Santo, porque Dios es espíritu y ese Espíritu Santo está en tu corazón, en ese templo que es tu propio cuerpo, amados hermanos. Por eso no nos olvidamos, llevamos esa palabra donde sea. Y cuando quieres mentir, como que algo te dice en tu conciencia que no lo hagas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te hace ver. Entonces, estas leyes fue clavada en la cruz, pero vino el Espíritu Santo reemplazando todo esto en el Nuevo Testamento. Ya no en el Antiguo, porque el Antiguo era solamente para una nación, Israel. Pero el Espíritu Santo ya viene generalizado para todos los creyentes que ponen fe en Cristo y obedecen. Es muy diferente. Ha cambiado las reglas de juego, ha cambiado el sistema. Por eso dice aquí, amados hermanos, aquí en el libro Romanos, lo que venimos mencionando. 21. Pero ahora, tal como se prometió tiempos atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos. Vea usted, ¿cómo podemos ser justos ante el sí cumplir con las exigencias de la ley? ¿Ve? Desde el tiempo remoto de los profetas, de los reyes, etcétera, fue, hermanos, Dios nos ha mostrado cómo debemos cumplir para ser justos. Vea, es por medio de la fe. Y aquí lo dice. Por ante sí mismo cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todos los que creen, sea quien fuere, que sea, o sea, para cualquier persona.
La mirada está en Cristo, hermano. Poner fe en Cristo. Por esa fe, Dios nos hace justos. Somos justificados por creer en Cristo. Somos justificados y admirados de Dios. Pero por las exigencias de la ley ya no, dictados de hombres. Pero ahora tenemos el Espíritu Santo, que Él habla por nosotros en nuestra conciencia y te guía por buen camino. Por algo dice Cristo, yo soy el camino. ¿A qué se refiere? En espíritu, Él está contigo, guiándote en espíritu, hermano. ¿Qué hacer o no hacer? En tu conciencia. Por algo dijo Cristo, amarás a Dios con toda tu mente. Quiere decir que ahí está el sentido y razón cómo servir a Dios. ¿Cómo servir a Cristo? Por razonamientos con los 5 sentidos. Vea hermano lo que dice el 23, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Claro que sí. Todos hemos pecado, todos vivimos mal. Entonces, ¿qué quiere decir? Solo por la obra del Espíritu Santo seremos perfeccionados. La ley no perfecciona a nadie, ahora el Espíritu Santo te perfecciona. Ya no te perfecciona esas leyes, esos decretos de leyes, esas ordenanzas o el acta que están escritas. No te perfecciona, mi hermano, amigo, oyente, hermana, no te perfecciona. Lo que te va a perfeccionar es el Espíritu Santo, hermano, te va a perfeccionar. El Espíritu Santo, escuchen claro que el Espíritu Santo nos va a perfeccionar, pero obedezcamos al Espíritu para que te perfecciones. Ya no las leyes, sino el Espíritu es quien te va a perfeccionar. Eso es, amados hermanos. Ahora veamos el último versículo 24. ¿Qué dice aquí? Versículo 24 nos dice también, más aclararlo. Sin embargo, en su gracia Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Ahí está. Por la fe y la gracia, que la gracia, ¿quién es? Cristo. Y también el Espíritu Santo. Ya hemos avanzado un largo camino. Porque dice, mire, sin embargo, en su gracia Dios gratuitamente nos hace justos. En Cristo Jesús nos hace justos. El que vive en la voluntad de Cristo y vive como Cristo, somos justos delante de Dios. ¿Entendí, Quicho, manacho? Ari, hermano. ¿Ah? Solo por Cristo seremos justos delante de Dios, no por un falso Cristo que hay en la tierra, no por fulano mengano, sino por Cristo Jesús. Somos justos delante de Dios, hermano. No por las leyes, ni decretos de ley, ni por ordenanzas, ni por el acta que está escrito, sino en Cristo Jesús. Y Cristo mismo es el acta, en pocas palabras, entonces. Y dentro de esa acta está el Espíritu Santo. Todo eso, hermano, estas cosas tiene que tener la iglesia en su corazón escrito para que pueda practicarlo mediante el Espíritu Santo. Qué tremendo regalo, hermano, de Dios. Veamos, otro día vamos a terminar, bendito sea Dios. El libro San Mateo 7:12. A ver, hermanos, San Mateo 7:12, rápidamente, para terminar eso. Gloria al Señor. ¿Qué nos dice ahí? 7:12, ¿sabéis que nos habla nuestro Señor Jesucristo?
A ver qué nos dice ahí, 7:12, bendito sea el Señor, dice así. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Acá habla Jesús, hermanos, Cristo lo recalca el Antiguo Testamento de las leyes. Mire, lo recalca claramente. Haz lo que quieren que te hagas, dice, que lo que quieren que te hagan. ¿Dónde está eso? En las leyes expresados, en los decretos de ley. ¿Saben por qué, hermanos? Porque hay un sentido ahí. Hay un sentido común y corriente, solo que vengo mencionando eso. Dice, haz a los demás lo que quieras que te hagan. En el Antiguo Testamento, que había, hermanos, mediante estas leyes: ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, quemadura por quemadura. Y aquí, ¿qué dice? Haz a los demás lo que quieres que te hagan. Se refiere a esa ley, hermano. Antiguamente, por ejemplo, robabas, eras castigado. Había un aborto, pagabas con muerte. Odiabas a tu prójimo, te castigaban. Pero por el amor no hay castigo, pues, hermano. Porque aquí dice, haz a los demás lo que quieras que te hagan. La venganza existía en el Antiguo Testamento. Dentro de estas leyes había venganza. La venganza. Y acá Cristo lo confirma totalmente, que esos decretos ya está allá, ya no hay batería. Bien. Entonces vamos a ver un versículo más para terminar. Gloria al Señor. Dice, por ejemplo, rapidito nomás, San Mateo, Romanos 2:12. Romanos 2:12, para terminar rápido, se acaba la batería de la cámara, bendito sea el Señor. Romanos 2:12, gloria al Señor. Dice así, bueno, ya nos falta un capítulo más, pero ya la próxima y ya terminamos el tema aquí, porque la cámara ya se rinde. 2:12, gloria al Señor, bendito sea Dios. Hemos analizado este tema. 2:12 dice, escúcheme, amados hermanos: los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos, quienes tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Ahí está. Tienes a Cristo, hermano, no obedeces, serás destruido. Tenga la ley o no tenga la ley, tenga la justicia en la mano, serás destruido si no obedeces, no practicas. Y los judíos también tienen la ley y no obedecen, serán destruidos también, hermanos. Bendito sea Dios, hermanos. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, y la paz y la gracia del Señor. Bendito sea todos. Amén. Amén.